Feliz sábado, mis queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga grande y poderosamente. Es mi deseo que ustedes estén pasando un tiempo especial en recogimiento con el Señor y que estas horas sagradas estén siendo de mucha delicia para cada uno de ustedes. Como ustedes sabrán, una parte de nuestra hermandad ya se está congregando en ambos templos, tanto en la iglesia de Arlington Central como en la iglesia de Arlington Norte. Uh, Unos un poquito más temprano que los otros, pero ahí estamos. Y para ustedes, que por razones que respetamos todavía, deben de cuidar de su salud y están en el confinamiento, es decir, resguardados en sus hogares, que este mensaje les sea de poderosa bendición. Y no olviden compartirlo con otros que ustedes saben que necesitan escuchar de Jesús. Agradezco en gran medida el tiempo de ustedes de oración intercesora, el estar todos involucrados de alguna manera u otra en servir a otros. Las señales que están a nuestro alrededor nos indican que Jesús viene pronto y más que nunca debemos estar comprometidos con su obra. Además de esto, les afirmo por vuestra fidelidad, cada uno de nosotros ha venido probando al Señor. Y si usted es fiel en su dadivosidad, en su mayordomía, el Señor ha prometido que abrirá las ventanas del cielo y hará descender sobre cada uno de nosotros bendición hasta que sobreabunde. Así es que recuerden, Adventist Giving, o si no, a través de las tesorerías de nuestra iglesia, el usted poder aportar para que la obra del Señor siga adelante. Habiendo dicho esto, no les haré esperar ni un minuto más. Así es que vamos a tomar la palabra del Señor como es costumbre en nuestra mano y vamos a repetir como lo hacemos cada vez que tenemos oportunidad. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Es viva y eficaz y bien poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que me rompe el alma, que quebrante mi espíritu, las coyunturas y mis huesos, que discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. ¿Saben? Yo sigo creyendo que el Señor lo puede hacer. Me imagino que ustedes también. Por su gracia y por su amor, hará esto posible en nuestras vidas. Les invito a orar. Querido Padre, ya todo está listo. Solo falta que tu espíritu inicie esta jornada de lo conocido a lo desconocido y que haga que tu palabra en nosotros, la misma que nunca se ha secado o marchitado, traiga bendición y vida eterna. Creyendo que así será, lo declaramos por la fe. En el nombre sacrosanto de Jesús, y la iglesia dice: amén y amén. Les invito a considerar, mis hermanos, una porción muy conocida, pero dramática en la palabra del Señor. Cuando consideramos a los evangelios y nos espaciamos a través de todos estos acontecimientos sobrenaturales en las cuales el poder de Dios era manifestado, en las cuales Jesús se estaba dando a conocer a través de sus proezas, hay muchos de tantos de los milagros que tienen un gran impacto, no solamente para aquellos que fueron testigos de estos acontecimientos sobrenaturales, sino para nosotros en este tiempo. Y si los fuéramos enumerando uno a uno y si los fuéramos analizando y los pusiéramos en categoría de cuál de ellos es más extraordinario, más imponente o más grande, seguramente todos llegaríamos a una conclusión, posible conclusión, de que este que vamos a considerar en esta hermosa mañana de sábado es uno de los top 5, podríamos decir, de los que están en los primeros lugares. Y les invito de inmediato a que vayamos al libro de Juan, el que da a conocer esta intervención milagrosa de parte de Jesús. El capítulo número 11, versículos 17 al 44. El libro de Juan, capítulo 11, versículos 17 al 44. Esta es una historia extraordinaria, dramática, tiene muchas emociones, tiene mucho drama, tiene mucha tensión,
Ah, y no es menos cierto que cada uno de nosotros seguramente en algún momento nos hemos detenido a considerar las tantas lecciones que podríamos extraer de este acontecimiento. Pero yo más adelante les voy a decir en dónde me voy a detener. Pero a manera de repaso, les invito a que lean conmigo desde el verso número 17. Y dice la palabra del Señor. Vino pues a Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hago un paréntesis antes de continuar con la lectura, pues cuando Jesús recibió conocimiento de esto, cuando llegó, dice la palabra que Jesús halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, era porque ya le habían dado a conocer seguramente uno de los mensajeros enviados por Marta y María, que al que amas está enfermo. Jesús, ustedes saben el contexto del inicio de esta lectura, decide detenerse por un momento y esto llama la atención de los discípulos, pues sabían que había una relación de más que una amistad entre Jesús y la familia de Marta, María y Lázaro, y seguramente ellos esperaban que Jesús de inmediato dejara todo lo que estaba realizando para ir en auxilio, en socorro a Marta y a María, pues Lázaro estaba gravemente enfermo. Pero para sorpresa de ellos, Jesús se detiene y no va a asistirle de manera tan inmediata, y lo hace con toda intención. Y bueno, no le voy a dar más detalles porque si no le seguiré quitando a la lectura que apenas acabo de iniciar. Pero volvamos al 17 en adelante. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús, versículo 21, para los que se acaban de conectar con nosotros, estamos en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo número 11, verso 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, preguntó Jesús. Sí, Señor, le dijo María en el verso 27. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Hago un paréntesis, pues es casi imposible el continuar esta lectura sin tomar en cuenta la manera en que Jesús conversa o interactúa con Marta cuando sollozando llega donde él y le dice, Maestro, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Sí, tu hermano ha de resucitar. Yo lo sé. Yo sé que lo hará en el día postrero. Así es que seguramente esto nos da a conocer que Marta había estado muy pendiente a las lecciones de Jesús acerca de el estado de los muertos y acerca de cuándo sería, de qué pasaría en la segunda venida de Jesús y cómo los muertos en Cristo habrían de resucitar. Y por eso es que ella misma, cuando Jesús le da a conocer, tu hermano
resucitará. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero lo que Marta no contaba era que después del versículo 24 está el 25. Y en el 25 Jesús está haciendo referencia a su soberanía, a su autoridad, a su potestad, a su poder. Con esta frase que es una de las más implacables que tiene la Sagrada Escritura y una declaración más imponente no creo que exista de Jesús sobre sí mismo, además de la que dijo en la Gran Comisión cuando dijo toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Bueno, aquí está la evidencia. Seguramente por eso, al concluir su ministerio, cuando ya estaba a punto de su ascensión, declaró toda potestad. Claro, ya los discípulos decían, es verdad, claro que tiene potestad. Claro, si tiene autoridad sobre los ciegos. Claro que tiene potestad. Si tiene autoridad sobre los cojos. Claro que tiene autoridad. Claro que tiene potestad. Si tiene potestad sobre los mudos, tiene potestad sobre los leprosos, tiene potestad sobre los mancos, tiene potestad sobre los que no pueden caminar, e incluso tiene potestad sobre los elementos de la naturaleza, tiene potestad sobre el viento, tiene potestad sobre el mar, tiene potestad sobre todas las cosas, tiene potestad sobre los espíritus inmundos, tiene potestad sobre el mismo enemigo, cerdo enemigo, y sobre los demonios. Tiene potestad. Sí, tiene potestad. Y tiene potestad sobre la muerte. Lo que pasa es que todavía ellos no habían visto una escena tan dramática como esta. Y por eso es que Jesús hace esta declaración. Yo soy. Es decir, sí, tu hermano resucitará en el día postrero, pero si yo quiero. Tu hermano resucitará en el día postrero, pero si es mi deseo, yo lo declaro ahora mismo porque yo soy. Yo sigo siendo, yo siempre seré, yo siempre fue, yo sigo siendo, yo siempre seré, yo nunca dejaré de ser la resurrección y la vida. Ay, mis amados, esto es violento, ¿me comprendes? Esta es la autoridad declarada de Jesús. Esta es la palabra que hizo que las cosas vinieran a la existencia en el despliegue más glorioso que el Dios del universo haya podido manifestar desde los días de la creación. Y ahora está diciendo, ¿entiendes? El mismo que mandó y fue hecho, el mismo que declaró y vino a la existencia, está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Entiendes? Tómame en serio. Es decir, yo tengo autoridad sobre la muerte. No hay nada que me quite a mí la autoridad. Yo tengo las llaves del mismo infierno. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vencida está la muerte en victoria. Ay, mis amados. Y esto es serio de parte de Dios. Dios ha tomado muy en serio, mis amados, porque el Señor sabe que no hay un elemento que el enemigo utilice más para amedrentarnos a nosotros como las criaturas de Dios. ¿Ves? Que el atentarnos o que el amedrentarnos, el atemorizarnos con el asunto de la muerte. Y por eso, con razón, María y Marta, desesperadas seguramente, llamaron a uno de sus siervos y le dijeron, corre, corre y ve a buscar al maestro, corre, avanza, no te detengas. Porque ellas sabían del poder de Jesús a un nivel. Ellas sabían de su autoridad, ellas sabían de sus palabras bonitas, ellas sabían de que era muy certero, ellas sabían de que siempre él era muy propio en lo que iba a decir. Y ellas sabían que seguramente en la presencia de Jesús la muerte no tendría paso, no podría manifestarse, no podría reclamar el cuerpo ya agonizante de Lázaro, no tendría oportunidad porque él es luz, porque Jesús es luz, y donde está la luz, las tinieblas no pueden gobernar. Y este asunto de la muerte, pues es obvio que viene como consecuencia del pecado, porque nosotros fuimos creados desde el principio para vivir para siempre. Así es que por eso es que ustedes ven en la escena, o se imaginan en la escena conmigo a Marta y a María diciéndole a los siervos, vayan, corran de inmediato, no pierdan un solo segundo, asegúrense
de que lleguen a tiempo, de que le digan, lo más pronto posible y asegúrense de que él llegue aquí. Que Lázaro está, entiende, a la ley de un suspiro. Lázaro está que no se aguanta mucho. Lázaro, incluso ustedes saben que ya venía la gente adelantándose al pésame. Y yo me imagino la comunidad, porque era de conocido que Jesús tenía una relación muy estrecha con esta familia. ¿Entiendes? El que no lo encontraba en la plaza, el que no lo encontraba predicando en el templo, en alguna sinagoga o cerca del mar de Galilea, decía, bueno, si en ninguno de esos sitios está, ya yo sé dónde lo puedo encontrar esta tarde. El que se iba en la mañana a tratarlo de buscar en algún lugar, de alguna plaza, en algún estanque, en algún camino, y no lo podía encontrar, decía, bueno, déjame no inventar tanto, si yo sé que tarde o temprano, esta tarde o esta noche, él va a llegar a casa de María, de Marta o de Lázaro. ¿Entiendes? Así es que no necesitábamos encontrarlo en el día porque sabíamos dónde lo íbamos a encontrar en la noche, porque ese era un lugar preferido de Jesús. Así es que uh, era obvio que ese era un lugar de él de preferencia, y por eso Marta y María le dicen a los siervos, vayan de inmediato y asegúrense de que él llegue a tiempo. Porque si él llega, la muerte no podrá tener lugar, no podrá manifestarse. Pero Jesús, ustedes conocen el contexto, se detiene intencionalmente. Y yo creo que lo hace, obviamente, a propósito, porque cuando los discípulos le dicen, oye, pero le increpan acerca de las circunstancias, Jesús le dice, no se preocupen, que esto es para gloria de Dios. Es decir, esto es para que ustedes vean una dimensión mayor, desconocida para ustedes todavía, de lo que yo soy capaz de hacer cuando hago que mis hijos tengan que esperar un poquito más. Y esta espera no implica una tardanza del cielo, porque Dios no es irresponsable, hermanos. Dios no tiene el problema que nosotros podríamos decir típicamente, ¿verdad? Tenemos los hispanos de que decimos a una hora y llegamos, sí, unas horas proféticas, las horas nuestras, ¿verdad que sí? Decimos a las, pastor, dígale a la gente a las 6 para que lleguen a las 7:30. Dígale que el programa empieza a las 6 para que lleguen a las 7:30. Pero Jesús no tiene ese problema. Jesús nunca llega tarde. Aunque hay un periodo de espera, no significa esa espera que Jesús está llegando tarde, sino que la gloria de Dios se ha de manifestar, y para hacerlo necesita que todos los elementos estén ordenados, para que solamente la gloria sea para Él y no para nadie más. Y por eso es que ustedes conocen en el contexto que Jesús se detiene en la travesía y llega 4 días después, cuando ya el cuerpo de Lázaro está en condiciones, pues los que sabemos, ¿verdad que sí? Un cuerpo que ya quedó sin aliento de vida, pues va a pasar inmediatamente en proceso de descomposición, ya no hay nada. ¿Entiendes? Cuando se fue ese último suspiro, el espíritu volvió a Dios quien lo dio, y el cuerpo va a la tierra, y la descomposición y el cuerpo se pudre literalmente, ya no hay vida, ya no hay nada. Y hasta allí esperó Jesús. Hasta eso esperó 4 días después, ¿entiende? Para asegurarse, como quien dice, de que estuviera muerto, pero bien muerto. Y ahora ustedes conocen que Jesús le da a conocer esta declaración a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Yo quiero que ahora tú entiendas quién yo soy. Yo quiero que ahora tú entiendas de qué se trata mi autoridad. Yo quiero que ahora tú entiendas de qué es este poder que está a disposición vuestra. ¿Quién es el que está delante de ti? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Y hermanos, esta es una declaración escalofriante. Ahora, lo interesante de esto, nos quedamos en cuál versículo. Empezamos en el número 17. Ok. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 32. Corrijo, mis amados.
28, para que le demos continuidad. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y él te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él, dice el versículo 29. Y el 30 añade: pero Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde María le había encontrado, donde Marta le había encontrado. Así es que él venía de camino. Entonces los judíos que estaban en casa de ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y claro, este es Jesús humanizándose. Este es el Jesús encarnado, simpatizando, empatizando con los deudos, con María, al verla congojada. Este es el Jesús que participa de nuestra congoja, está presente en medio de nuestro dolor. Este es el Jesús consciente. Y noten que antes de Jesús participar de este momento de congoja y de dolor junto a María y a los deudos, antes de Jesús ser parte de ese momento de quebranto y literalmente de llanto, Jesús había dado la declaración imponente: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y aunque esto era seguramente para darle una evidencia contundente a Marta de: mira quién está delante de ti, ¿por qué te preocupas?, pareciera que Marta lo define como que todavía esto es un evento verdadero, es legítimo, viene de la boca de Jesús, pero es un evento distante, futuro. Mi hermano todavía, es decir, Lázaro todavía está en el sepulcro. Marta no se imagina la agenda que tiene el cielo en ese momento. Y los discípulos todavía no pueden conectar el de la muerte de Lázaro es para gloria de Dios con ese momento. Todavía no conectan, todavía no se dan cuenta de cuál es el drama, qué es lo que le está creando, qué es lo que él qué es lo que Jesús está intencionalmente provocando, no solamente en Marta, en María, sino también en los discípulos y en toda la comunidad que allí estaba, ya sea por curiosidad, ya sea porque por el morbo, por el amarillismo, por el pensar, porque la voz se corrió. Bueno, todo el mundo esperaba que Jesús viniera a intervenir y que manifestara el amor que públicamente la gente conocía de él para con Marta, María y Lázaro, al estar presente y evitar que Lázaro muriese. Pero cuando Jesús no llega a tiempo, entonces ustedes se imaginan el decir del pueblo, el que estaba allí solamente para participar del chisme, de decir: oye, pero y eso que le quería, y eso que dice que ama, y eso que dice que se preocupa, y eso que dice que le podemos clamar a él, y eso que dice que si lo llamamos, él está disponible para responder. Clama a mí y yo te responderé. Bueno, ¿y cómo respondió si se le dijo a tiempo? Bueno, ¿y cómo respondió si los siervos le llevaron el mensaje? ¿Cómo fue que respondió si los siervos dicen que llegaron a tiempo? Pero ¿cómo respondió si los siervos dicen que le dejaron saber el mensaje claro? Al que amas está enfermo, es que es suficiente para que se entienda: te necesitamos ahora. ¿Y cómo es que él llamaba? Si se quedó, no se quedó media hora, hermanos. No se quedó una hora. No fue que dijo: déjame concluir ¿entiendes?, con un compromiso que ya tenía previo. Déjame terminar con
con esta obra de sanidad que tengo aquí con varias familias y de inmediato, no te preocupes que no baja el sol esta noche sin que yo esté allí. No te preocupes que no sale el sol mañana sin que a primera hora tú me veas allí. No, hermano, no fue ni media hora, ni 3 horas, ni un día, porque al otro día no, el segundo día, el tercer día y fue el cuarto día que apareció Jesús. Al cuarto día. Y seguramente ya tú te has empezado a identificar con todas las emociones encontradas que implica lo que nosotros definimos como el Dios que llega tarde. El Dios al que yo clamé. Y hasta con decepción repasamos los eventos. Y hasta con una nostalgia, un sabor a nostalgia por lo que pudo haber hecho, por lo que pudo haber sido y no fue. Simplemente porque en el momento en el que nosotros clamamos, el Señor no llegó. Nos hemos quedado con ese sabor amargo. Y hasta hemos culpado a Dios de que las cosas no hayan ocurrido. Y posiblemente que hasta por eso es que estemos en la condición en que estamos. Pero este relato, hermanos, es para que nosotros despertemos y para que nosotros nos demos cuenta de que hay un plan que trasciende, que hay una realidad que trasciende nuestra realidad, que la realidad de Dios va por encima de la nuestra y que Dios tiene planes que nosotros nunca podremos predecir y que Dios nunca llega tarde y que nuestra espera es para el ordenamiento de las circunstancias. Porque el nombre del Señor, cuando es glorificado, tiene que ser glorificado en todas las circunstancias. Y cuando nosotros solamente nos fijamos, y la razón por la cual nosotros se nos hace difícil descifrar cuál es el objetivo, el propósito mayor, es porque nuestra visión es limitada. Y nosotros solamente vemos nuestro dolor. Nosotros solamente nos enfocamos en lo que es nuestra pérdida. Nosotros no tenemos la capacidad de ver más allá. Pero nuestro Dios sí puede ver más allá. Y nuestro Dios tiene propósitos mayores. Y los propósitos de Dios siempre, hermanos, siempre serán para bendición tuya y para bendición mía, para bendición de sus hijos. Cuando nosotros nos interponemos, saboteamos el propósito de Dios. Cuando nosotros interrumpimos, nosotros dañamos el propósito perfecto en el cual Dios quiere hacer cumplir su palabra. Así es que, si entendemos cuál es nuestro lugar, si entendemos cuál es el plan de Dios, vamos a entender cuál es nuestro lugar. Nosotros siempre nos definimos como el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Pero pocas veces le prestamos atención a la primera frase de ese versículo. Aquí está ayúdame, paciencia. La paciencia. Y en la paciencia está la espera. Y el que espera a veces desespera. Por no decir casi siempre se desespera. Pero en la espera está la paciencia. En la paciencia está la espera de los santos. Esos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eres un impaciente, guarda los mandamientos de Dios y tienes la fe de Jesús, te falta algo. Eres impaciente, no vas a poder ver. Eres impaciente, no vas a poder entender. Eres impaciente, le vas a echar la culpa a Dios. Eres impaciente, lo vas a acusar de irresponsable y de que llega tarde. Si eres impaciente, nunca podrás darte cuenta del tiempo perfecto
en la cual la providencia opera en favor de sus hijos. Pero bueno, versículo número 34 empieza diciendo, ¿dónde lo pusisteis? Vamos a hablar claro. Ahora llega Jesús. Y después que se compadece y en un acto de compasión abraza el corazón de Marta, María, los deudos y participa con ellos en el dolor, porque el Señor sabe, porque nuestro Dios conoce, mis amados, el vacío que deja, que se forma en el corazón, que se crea en el corazón nuestro cuando hay una pérdida, y especialmente la de un ser muy querido. Y por eso esa pausa. Yo en lo personal les puedo decir que a veces me pongo nostálgico, especialmente cuando en la familia nos reunimos o cuando hay momentos donde mi esposa recuerda con cariño a sus abuelas y yo inmediatamente conecto con lo que fueron mis abuelas, pero ya no lo son. Y no lo son porque todas pasaron el descanso. No me queda ninguna, hermanos. No me queda una. Se murió mi abuelita Julia, se murió mi abuelita Carmela, se murió mi abuelita Motea, se murió mi abuelita Juanita, se murió mi abuelita Inés, se murió mi abuelita Ilma. Y bueno, y usted dirá, pero pastor, ¿por qué tantas abuelitas? Bueno, ustedes saben, son hermanas de las que eran mis abuelas, a todas les teníamos un cariño especial. Pero especialmente mi abuelita Carmela y mi abuelita Julia. Las extraño. Sí. Y su comida, de eso ni hablar. Y el hecho de que Jesús se detiene y se compadece, lo hace para que en medio de ese momento que aflige el corazón y que hasta algunos nos quebranta, Él está disponible para abrazarnos, porque Él lo declaró así. E incluso lo dio a conocer en una de sus bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran. Macarios, es en el original Macarios. Y pareciera que el original es hasta contrario a la descripción. Bienaventurados, felices, 7 veces felices. Es decir, plenitud de felicidad los que lloran, porque ellos serán consolados, recibirán consolación. Esa es la compasión de Dios que se encuentra con nosotros en los momentos de mayor desesperanza, en los momentos de mayor angustia y agonía, donde no podemos más y donde derramamos nuestra alma delante del Señor en quebranto y has pasado noches donde solamente tu almohada ha sido testigo de las tantas lágrimas, porque te abandonaron, porque te dejaron sola con tus hijos, porque descubriste un acto de infidelidad, porque fuiste traicionado o traicionada, porque perdiste un trabajo, porque estás en desesperación y no sabes qué hacer, porque estás en una profunda depresión, porque estás siendo víctima de una adicción en la que estás esclavizado y no puedes salir. Y como esas, y otras más, tantas, los episodios que nos llevan hasta hasta esos lugares donde nuestra alma se compunge y no podemos hacer más que llorar, pero Él está ahí. Pero la buena noticia, ¿ves? Porque este es el Jesús que se compadece. Este es el Jesús que muestra compasión. Y es interesante darnos cuenta, mis amados, de esta conducta de Jesús.
Porque si nosotros hubiéramos estado en su lugar, sabiendo lo que iba a acontecer después, pues no tendríamos que mostrar tanta compasión, pues para muchos compasión es un acto de debilidad. Quizás si hubiera sido yo, hubiera llegado al encuentro de Marta. Si hubieras estado aquí, y si hubieras estado aquí, se imaginan a Marta en lágrimas o a María, ay mi Señor, si hubieras estado aquí. Yo lo primero que le hubiera dicho es, ¿qué estás llorando? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está tu fe? ¿Entiendes? Y bueno, muchos de nosotros, quizás de manera impropia, y digo impropia porque aunque hemos utilizado esos estilos, no son los bíblicos. Y esto es bueno para que nosotros nos examinemos, especialmente cuando el Señor nos lleva, nos usa como instrumentos para ser canales de bendición, de bálsamo, de consuelo a otros que están en un momento de angustia, que están en un profundo quebranto. Tenga cuidado, mis amados. Al presentar una palabra seca, árida, sin estar mezclada con compasión. A veces hace más efecto, provoca mayor bendición un abrazo, un silencio, una mano en el hombro. El compartir una lágrima con tu prójimo, con tu hermano, con tu querida hermana, con la persona que está en necesidad. Que dar uno de los grandes mayores discursos. No necesitan el discurso. Lo único que necesitan es un acto de presencia y de compasión. El mundo está, hermanos, en un desquicie, en un dolor tan intenso, en un caos. Y yo les invito a que consideren la manera en que Jesús actuó, porque esa es la manera más efectiva que nosotros podemos llevar bendición a un mundo que perece como en el que estamos viviendo. Y lo que me llama la atención es la manera en que Jesús luego que saca tiempo para abrazarles, para compadecerse, para llorar con ellos, entonces dice, ¿dónde lo pusieron? En otras palabras, vamos al negocio. ¿Entiendes? Vamos a resolverte esto. ¿Dónde lo pusieron? Y ustedes que conocen la historia saben. Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y dijeron entonces los judíos, dice el versículo número 37. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro porque allá lo llevaron y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, pero ya hizo, déjame recordarte que tardaste un poquito y no fueron 4 minutos ni 4 horas, fueron 4 días. Jesús. Y ya, entiende, no es Calvin Klein lo que sale de allá adentro. Y entonces, ¿por qué lleva 4 días? Y Jesús en el versículo 40 se voltea y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados, este Jesús se la sabe todas. Este Jesús es extraordinario, porque aquí es donde empieza a hacer un despliegue de su autoridad y de su poder. Y lo primero que da a conocer es, quiten la piedra. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, gracias Padre, te doy por haberme oído. Yo sabía, dice el verso 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. ¿Se imaginan, hermanos? Oh, cuánto yo hubiera querido por haber estado allí. Cuánto yo hubiera pagado literalmente por haber estado allí. VIP, así, en la primera fila, ¿entiendes? Con la cámara, con el Facebook Live, con todas las redes sociales, ¿entiendes? Con conferencia de prensa.
¿Para qué? Para no perderme un solo segundo de ese momento tan dramático, tan extremo, tan radical, donde públicamente el Señor estaría desafiando al cerdo del enemigo, que es el que ha puesto a las criaturas de Dios a atravesar por, por la causa, la paga del pecado, que es muerte, y allí quedaría vencido, ridiculizado al extremo delante de las criaturas de Dios y de las del universo, que estaban mirando aquella escena atónitos, diciendo: ahí está nuestro Dios. Esa es su autoridad, ese es su poder, ese es el Dios creador, ese es el Dios soberano, aleluya, ese es Jesucristo. No hay nadie como Él. Ah, mis amados, ¿se imaginan? Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y ustedes saben que estas son porciones de la Escritura en las que en las que nos podríamos espaciarnos y estar semanas analizando detalle por detalle. Algunos predicadores han han interpretado esto de tantos matices y de tantos colores. Algunos han dicho: bueno, lo llamó por nombre, porque imagínate si llega a decir, con la autoridad de él, si llega a decir: salgan fuera, sin haber llamado directamente por nombre, pues se hubieran levantado todos allí. Allí hubiera ocurrido la resurrección. ¿Te imaginas? Por la autoridad de él. Pero fue específico. Fue específico. Para que los demás supieran y se quedaran tranquilos, y el único que respondiera y el único que escuchara fue al que él llamó por nombre. Y si usted se está preguntando, para que este servidor le clarifique: pastor, ¿por dónde oyó? Yo no sé cómo explicarte esto, pero yo sí sé. Esto es una manifestación extrema, natural, extraordinaria, indescriptible, inexplicable. No hay forma de yo poderte, ¿entiendes? Dar a conocer esto, entender esto a su plenitud, porque esto no tiene otra explicación, mis amados, más que el Dios Todopoderoso, este Cristo de la gloria, que no hay nada que lo detenga en este mundo. Nada lo detiene. Él puede hacer todas las cosas, porque Él es Dios. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y así hicieron. Le desataron y lo dejaron ir. Y yo te invito, mis amados, a que consideremos tres cosas al ir concluyendo con esta reflexión de sábado. ¿Cuál debería ser nuestra oración en respuesta a este acontecimiento? Luego de ver la disponibilidad de Dios para manifestar en nosotros el mayor de los milagros, que es el de la resurrección. ¿Cuál debería ser nuestro pedido? Ya saben que Jesús, cuando le tocó el momento, alzó los ojos al cielo, dice el verso 41, y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Gracias te doy por haberme oído. Yo sé que tú siempre me oyes. Respondiendo a la oración de quién estaba. Respondiendo al luto, al quebranto, a la congoja de Marta y de María. Gracias porque tú siempre me oyes. ¿Por quién estaba intercediendo? Intercediendo por esa familia tan preciada que él tenía, por aquellos incrédulos que hasta ese momento no le reconocían como el Dios soberano, todopoderoso, que es capaz y que tiene autoridad sobre la muerte. ¿Cuál debería ser nuestra oración en respuesta a la oración de Jesús? Padre, te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes.
Yo creo que nuestra oración debería de tener tres cosas. Yo creo que estamos viviendo en momentos, mis amados, en que sabiendo que Jesús levanta su mirada al cielo y le da gracias a su Padre porque siempre el Padre le escucha. Esto nos invita a nosotros a clamarle al Señor con pedidos especiales, porque Él está igual de dispuesto a escucharnos a nosotros como su Padre lo escucha a Él. ¿Por qué no le pedimos, Señor, remueve la piedra? Sí, remuéveme la piedra. La piedra no es más que un obstáculo. Ayuda a remover mi piedra. La piedra puede ser aquello que te impide que tu matrimonio pueda crecer. Una piedra que te impide que vuelvas a tener una relación de amistad con tus hijos. Una piedra que bloquea la entrada para que los atributos del carácter de Dios sean implantados en tu corazón y en tu mente a través de la obra del Espíritu de Dios. Una piedra que puede ser la que te mantiene esclavizado de una adicción, de algún alcoholismo, la que te mantiene hundido en un sepulcro, sellado en un sepulcro, esclavizado por algún tipo de vicio, por alguna pornografía, por alguna infidelidad que todavía nadie sabe, que tú te has asegurado de que nadie sepa, que tú has querido salir pero no puedes, porque estás en una tumba, en un sepulcro, y hay una piedra que bloquea la salida. Este es el momento de que la piedra que bloquea la posibilidad de que empiecen a efectuarse en tu casa los cultos familiares. Señor, remuéveme la piedra. Esa piedra que está evitando que mis hijos reciban bendición de mi parte en las noches antes de acostarse, en las mañanas antes de que se vayan a la escuela. Señor, hay una piedra que no he podido mover, que me impide el yo iniciar mi jornada contigo a través del año bíblico, para deleitarme en tu palabra y en tus promesas. Señor, hay una piedra que no me permite sacar tiempo para pasar tiempo contigo en oración. Señor, hay una piedra que yo no puedo quitar. Ordena que sea quitada. ¿Y tú no crees que si Él lo ordena, la piedra se va a mover? ¿Tú no crees que el Dios que levanta sus ojos al Padre y dice te doy gracias porque tú siempre me oyes, está disponible para escuchar ese pedido que tú tienes, que es tan urgente? Porque si no te quitan la piedra, si la piedra no es quitada, no va a ocurrir el milagro. Si la piedra no es quitada, no van a pasar 4 días. Posiblemente tú llevas en el sepulcro de esa adicción, de esa infidelidad, de ese carácter dañado. Posiblemente tú lleves más de 4 días. 5 meses, pastor, más de 1 año, pastor. Pastor, llevo más de 6 años que todavía no he podido resolver ese problema. Sí.
Yo diría igual que María, ya hasta hiede, huele mal. Sí, eso pasa. Cuando la piedra está sellando el sepulcro. La piedra sellando el sepulcro es una sentencia perpetua a muerte, condenación eterna. Si Él no nos quita la piedra, estaremos muertos en nuestros delitos y pecados. Sea tu oración intencionada. Quítame esa piedra, Señor, para que me ayude a pasar más tiempo contigo. Quítame esa piedra para yo pasar más tiempo en tu presencia. Quítame esa piedra que yo no puedo con ella. Y luego que la quites, llámame por nombre. Llámame por nombre. Ya, mis amados, cuando lleguemos al cielo, le preguntaremos a Lázaro qué se sintió haber escuchado a Jesús mientras su cuerpo estaba en la tumba. ¿Qué se sintió haber escuchado que Jesús pronunciara su nombre? Porque seguramente tuvo que haberlo escuchado. ¿Se imaginan a Lázaro contando esa historia en algún lugar de la avenida Aleluya en la Nueva Jerusalén? Ese es yo y mi imaginación. Debajo del árbol de la vida, que todos nos fijemos y digamos, ahí está Lázaro, está contando el milagro, vamos a escucharle. Escuchemos de Lázaro el decir, yo escuché su voz y no me pude quedar postrado, aunque antes de ese momento estaba en total inconsciencia, pues ya no tenía acceso a mis pensamientos, pues los muertos nada saben, pero de repente la voz de mi Creador se hizo tan audible, tan perfecta, como si estuviera en casa. Lo escuché como si estuviese platicando en casa con mis hermanas Marta y María. Mis amados. Nos deleitaremos al escuchar de la voz de Lázaro. Pero nos deleitaremos más. Pero tu gozo será mayor si Él te llama por nombre. Porque para eso Él tiene autoridad de quitar la piedra. Manda quitar la piedra para llamarte por nombre. Manda quitar la piedra para pronunciar tu nombre. Lo pronuncia porque sabe quién eres, conoce tu historia, se preocupa por ti, te ama mi Señor, mi Dios creador, te ama como nunca nadie te ha amado en esta vida. Te ama con amor eterno, con amor apasionado, te ama intensamente, profundamente, te ama con fuerza, te ama hasta la sangre, te ama Jesús, te ama de verdad. Quítame la piedra, mi Señor. Llámame por nombre. Y si lo hace, experimentarás la resurrección a nueva vida. Se reavivan los sueños perdidos. La esperanza se levanta. El sol sale con un brillo diferente a tu dirección. Las promesas del Señor son nuevas para ti cada mañana.
porque se levanta. Te levanta. Porque te levantas como Lázaro, te resucitan a una nueva vida y con una nueva mente, con una manera distinta de pensar, porque estuviste muerto pero ahora vives porque Él vive, porque a Él se le antojó que tú vivieras. Por eso te llamó por nombre, y te llamó por nombre porque mandó a quitar la piedra. Y yo te invito en el nombre de mi Señor que cooperes en el proceso. ¿Entiendes? Sí. No resistas la intervención de tu Creador. Solo porque los planes no ocurrieron en tu tiempo. Solo porque estás resentido pensando de que el Señor otra vez llegó tarde. No, el Señor nunca llega tarde. Lo que pasa es que Dios nunca anda deprisa. ¿Me comprendes? Su tiempo es perfecto. Entonces, ponte en posición de participar y de cooperar con la obra que el Señor quiere hacer en ti, pues solamente Él sabe, ¿entiendes? El tiempo que llevas en ese calabozo, el tiempo que llevas en ese cementerio, el tiempo en que te has ido pudriendo poco a poco en tus delitos y pecados, en mis delitos y pecados. Si Él no viene a nuestro rescate, si Él no se presenta a mi cementerio, mis amados, no hay flores que me quiten el mal olor de encima, a muerte y a pecado. Lo estoy diciendo. Entonces, esto no es para que nosotros decoremos el cementerio, porque no somos de ahí. Es para que te prepares, porque Él va de camino a tu tumba. Y son buenas nuevas. ¿Entiendes? Él va de camino a tu tumba. Él va de camino al hoyo donde te enterraron las tendencias, las inclinaciones, los pensamientos degradantes, ese carácter depravado donde te enterró el mismo cerdo del enemigo. El Señor sabe, ¿entiendes?, dónde nos enterró el mal. Y viene preguntando dónde lo pusieron. Viene y ni preguntar tiene, porque sabe dónde estás, sabe dónde están tus hijos, sabe dónde se quedaron, sabe en qué cementerio simbólico el enemigo los tiene, ¿entiendes? Y si no están muertos, andan con una pala cavando su propia tumba para enterrarse. Pero ahí está el Dios de la gloria, el Dios que levanta su mirada al cielo y dice: gracias, Padre, porque yo sé que tú siempre me oyes. Tú siempre me oyes, y solamente lo digo para que estos incrédulos se den cuenta de lo que queremos hacer con nuestras criaturas, porque somos de Jesús. Somos propiedad de Él, somos hechura suya. Y por eso yo te digo, mis amados, te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, declara en oración conmigo. Confiésalo. No tengas temor en decir: mi Señor, óyeme ahora, así como tu Padre te oye. Quita mi piedra. Quita todo lo que impida que yo me acerque a ti. Llámame por nombre. Ayúdame a entender que esto es personal, que es a mí, a quien tú quieres levantar. Y resucita el plan, el propósito que tienes para mi vida, para que tus sueños se cumplan y yo pueda vivir de victoria en victoria, y mis hermanos también. Lo declaramos en esta hora, mis amados. Oremos, pidámosle a Dios en esta hora. Querido Padre,
conforme a como tu palabra lo ha descrito. Lo invocamos en esta hora. Acércate a nosotros, mi Señor, y ayúdanos a entender que aún el peor estado de nuestra vida puede ser el equivalente a las mayores glorias de tu nombre. Pero no nos dejes muertos en nuestros sepulcros. No, mi Señor, no lo permitas. Ven a nuestro socorro. Acude a nuestro auxilio, mi Señor. Y manda quitar la piedra. Y llámanos por nombre. Y resucítanos a nueva vida contigo. A una vida renovada en el Espíritu del Señor. Creyendo que así será, lo declaramos por la fe sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y sobre nuestra amada iglesia. En el nombre sacrosanto de Jesús. Y mis hermanos y hermanas dicen: amén.